Good night. My name is Joseph Bardock. En esta oportunidad para tratar el tema relacionado o vinculado al delito desde el punto de vista del derecho penal. El derecho penal, desde la teoría del delito, ha explicado qué es. Para la mayoría de doctrinarios han considerado que el delito es el hecho típico, antijurídico, culpable e imputable. Y una diversa cantidad de doctrinarios en materia penal y no penal la han definido como el hecho típico, antijurídico, culpable, imputable, y le han añadido la explicación de la pena. El delito y la pena encuentran una diferenciación ontológica. Bien, cuando se menciona hecho, no es una definición que corresponda al delito. ¿Por qué? Un tornado que arrasa con un pueblo es un delito. Sin embargo, desde esta definición es la que no corresponde. Vamos luego a explicar de que el delito es hoy en día acción típica, antijurídica, culpable, imputable, separada de la otra institución jurídica que es la pena. La acción debe ser analizada como el ejercicio de una potencia. Se cita para este caso, cuando se menciona que se cita, no estamos diciendo que concurran, sino que estamos explicando de que aludimos, de que mencionamos, que es otro de los sinónimos explicativos de citar el ejemplo. Bien, el delito es el ejercicio de una potencia. Cuando se piensa, cuando se razona, cuando se dilucida, se está ejercitando una potencia. Cuando usted no recuerda, cuando usted olvida, cuando usted no piensa por algún momento, ejerce una potencia, que no necesariamente implica no capacidad de razonar, no capacidad de recordar. Pero eso no es delito, sino que es una parte del delito. El pensar o razonar no es delito. De ahí que no todo ejercicio de una potencia sea un delito, pero es un componente del delito. La acción debe estar correlacionada, combinada con la tipicidad. Cuando se menciona la tipicidad es esa descripción que está en la norma. Si no estuviese, entonces, o en consecuencia, no existe la tipicidad para una determinada acción. Así, en el artículo 106 del Código Penal se menciona: el que mata a otro será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. Todo ello es la tipicidad. ¿Pero qué es el tipo penal? El tipo penal es una conducta específica que es sancionable penalmente. El que mata a otro, eso es típico. No es aburrido, no es frecuente, como cuando en algunos grupos sociales del Poder Judicial trataron de aludirme como típico, es decir, aburrido. No es esa la explicación. Dentro del contexto del derecho penal se entiende típico como aquello que está respaldado, pero en el sentido de que
encuentra una descripción dentro de la norma jurídico penal. A eso se refiere con respaldado, no apoyado en el sentido sentimental o emocional, sino que encuentra una descripción dentro de la norma jurídico penal. A ello se refiere con tipo penal. El tipo penal, el que mata a otros, se trata de la muerte de una persona que provoca la muerte a otra persona. Se trata de una persona que provoca la muerte de otra persona. Ese es el tipo penal. También debo explicar el verbo rector. Bueno, cuando se menciona verbo rector no se está refiriendo a alguna autoridad, sino que se considera, se analiza como rector desde el sentido de dirección. Verbo rector. ¿Qué es verbo rector? O sea, es esa conducta específica que genera o produce la consecuencia de ser punible. Matar es el verbo rector. Cierto es que existen otras ciencias dentro del derecho penal, fuera del derecho penal, como la gramática, que van explicando que hay verbos pasivos, hay verbos transitivos, una serie de verbos, pero que ello no es pues la explicación que se proporciona intelectualmente dentro del derecho penal. No es esa explicación. Ahora bien, pasamos luego a la antijuricidad. La antijuricidad implica la vulneración de bienes jurídicos de carácter penal, la libertad de expresión, la libertad de trabajo, la vida, la libertad sexual, la buena fe pública, constituyen bienes jurídicos de carácter penal que están protegidos por el derecho penal. Cuando se mata a una persona, se produce el otro elemento del delito, la antijuricidad. Luego, la culpabilidad. En la culpabilidad, y más bien debemos diferenciar entre culpa y dolo. El dolo es la conciencia y la voluntad para cometer el delito. La culpabilidad, la imprudencia, la impericia, la negligencia. ¿Bien? Y en este ámbito de la culpabilidad se hace mención al reproche social. El reproche social quedó obsoleto. El tiempo nos ha otorgado, nos ha proporcionado la mejor razón. Aquella tesis que sustentábamos en el sentido de que el ser humano persigue siempre fines y objetivos, ha sido respaldado hoy en día por teorías del derecho penal en el sentido de que el injusto penal ya no es más pues una definición que deba proporcionar la sociedad. Todos sabemos que la sociedad rechaza las violaciones, rechaza las estafas, rechaza una serie de delitos. Pero hoy en día la explicación es que en el momento de la comisión del delito, ¿qué le era exigible a aquel que comete el delito? ¿Qué le era exigible en ese momento? Para no ser sancionado o para ser sancionado mediante una pena típica dentro del derecho penal. Reiteramos, con típica no nos referimos a aburrido, a frecuente, reiterativo, ¿no? Que también es significado, pero dentro del contexto del derecho penal no se refiere a eso. Luego, aplicamos el derecho
desde el punto de vista de la imputabilidad descrita en el artículo 20. Está exento de responsabilidad penal, es decir, causas que eximen de responsabilidad penal, el que por anomalía psíquica no posea la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto o para determinarse según esta comprensión. Un orate que va por la calle, mata a una persona, a pesar de haber desarrollado todos los elementos, desarrollado no en el sentido intelectual, es decir, no de haber tenido la capacidad, no de haber poseído la capacidad de proporcionar una argumentación sobre el delito, sino que comprende su actuar, entiende que matar es malo. Todos entendemos eso. Sin embargo, el orate se presenta en una circunstancia en que permanentemente no va a poder razonar su actuar como delito. ¿Ok? Luego, grave alteración de la conciencia. Bien. Una persona que pierde a un hijo porque alguien mató a su hijo, utiliza la violencia y mata a la gente del delito, mata a la gente del delito porque le ha provocado la muerte. ¿Sí? Le ha provocado la muerte en un estado de alteración de la conciencia. Cuando se menciona alteración de la conciencia, pues, se ha visto, ha confluido una serie de circunstancias que han alterado eso, a pesar de que posee la facultad de razonar, de dilucidar el actuar delictivo antes de la comisión del delito. Pero en el momento de la comisión del delito no posee esa facultad, se ve afectada su conciencia y su voluntad, ¿no?, para autodeterminarse. En Facebook se desarrolló un caso. Se situó en el ámbito de la argumentación, de la explicación, de la discusión sobre la legítima defensa. La legítima defensa no pues implica la agresión ilegítima, es decir, el que la utiliza no puede provocar una agresión ilegítima y luego, por ejemplo, defenderse. Obviamente puede defenderse, pero lo que vamos es que no se va a presentar la legítima defensa, en donde no debe presentarse esa agresión ilegítima por parte del que utiliza la legítima defensa. Debe existir una necesidad racional del medio empleado. Se trata de un padre que golpea al violador y luego le provoca o le infiere lesiones. Bueno, se trata de un estado de emoción violenta que se presenta instantáneamente como ese componente natural o esencial del que es padre para defender a un hijo. Entonces sí se puede provocar las lesiones graves y se encuentran justificadas ante la vulneración de un bien jurídico supremo como es la indemnidad sexual de un menor de edad. Falta de provocación suficiente. Bueno, un violador no está justificado. Bueno, usted le debe a alguien y entonces porque usted no le paga al agente de violación sexual, el agente viola al menor de edad en justificación de la deuda, en una supuesta justificación. No existe, no se presenta la legítima defensa. Y así existen una serie de circunstancias que van a
extinguir la responsabilidad penal, ¿no? Por ende, al momento de analizar el delito desde el punto de vista del derecho penal como una institución jurídica, no solamente se debe recurrir a los primeros elementos, sino al último de ellos, que es la imputabilidad. La sanción es una exigibilidad del Estado, que en otras sesiones explicaremos qué es la pena. ¿Qué son medidas de seguridad? Por ahora nos estamos centrando, cuando mencionamos, cuando explicamos, centramos, se refiere a explicar ese ámbito de la institución jurídica del delito, más no desde el punto de vista de la criminología o de lo que acontece en la realidad. Sin duda es algo que acontece, que sucede, pero que no solo sucede, sino que se piensa, se razona y se planifica. Por eso hoy en día es considerado una acción. Las acciones, no desde el punto de vista bursátil o económico, sino las acciones que pueden provocar un efecto diferente o distinto en el ámbito social, porque el delito provoca consecuencias que afectan el normal desenvolvimiento social. Bien, aludimos a esto de que hay que entender debidamente, no porque nosotros lo mencionemos, sino porque ese es el avance social. Se pasó primero, cuando mencionamos se pasó, pues la definición de pasar significa ir de un estado a otro, ¿no? Bueno, y de un estado a otro no significa pues ir de Brasil a Chile necesariamente, sino cuando se menciona de un estado a otro, debemos razonar que ese estado, es decir, un momento específico que se presenta en el desarrollo social, ¿no? Pasar de la definición de hecho a acción, de acontecimiento a ejercicio de una potencia. Pero el ejercicio de una potencia típica, antijurídica, culpable e imputable. Realizamos todas estas aclaraciones por cuanto en muchos casos grupos sociales han considerado realizar sus propias definiciones para poder entender el delito, ¿no? Para poder justificar su accionar delictivo. Y no es así. Porque tipo, reiteramos, no se relaciona con aquella persona que vista bien o que sea una persona aburrida, sino que se relaciona con la descripción de una conducta dentro de esa descripción de la norma jurídico-penal, que es la explicación acertada, ¿no? Precisa, que se rige por el principio de literalidad. Bien, hay que analizar debidamente el término literal, que no se entienda que cuando se menciona tipo, se aluda a otras explicaciones internas de otras ciencias, sino que más bien se relaciona con el continente. El continente también implica que contiene, ese es el significado dentro de esta argumentación, que contiene, que alude, ¿no? Y que ese es uno de los significados, que se refiere a esa descripción de una conducta dentro de una norma jurídico-penal. En otra oportunidad desarrollaremos el principio de legalidad. ¿Y a qué nos referimos pues con esa literalidad?
porque es toda una argumentación y es todo un desarrollo intelectual durante diversas fases que hay que razonar científicamente para poder explicar qué es el delito. Por mi parte, daré o consideraré, que es el término más adecuado, por terminada esta exposición nocturna. En otra oportunidad volveremos con el tema o con otros temas que aludan al derecho penal. Good night.